Claro, y después de que yo le diera el primer panorama informativo hablando del escándalo de la pobreza en la Argentina, hablando de la caída de las exportaciones, que es un indicador más de hasta dónde la crisis es fenomenal, del alza del dólar, de todo lo que no anda, es difícil poder dialogar con un hombre que es un optimista permanente, un emprendedor que sabe lo que es poder recorrer desde su tierna infancia la calle para salir adelante, nadie se lo regaló, pero tiene esa capacidad enorme de decir, bueno, frente a la crisis hay una oportunidad. Claro, las condiciones no son las mejores, nunca lo son seguramente, pero parecería que hoy es un poco más cuesta arriba y entonces es más necesario escuchar a gente que entiende cómo manejarse en estos contextos, cómo emprender, cómo decidir en épocas en las cuales además el mundo de la transformación de los trabajos es la que usted seguramente conoce y ni le cuento lo que viene, todo eso y más. Señor Daniel Adler, ¿cómo le va? Gmar Hatimato va. Jatimato va, y mucha brajá, tanto para vos como para todos los oyentes. Brajá es bendición en hebreo, ¿eh? Dani, hice una introducción, pero es porque simplemente uno tiene esta habitualidad de estar conectado con la información. Y hay como dos planos siempre, ¿no? Eso Sí. que es tan contundente y uno va mirando, y por otro lado después el micromundo de cada uno y qué hace con eso. Claro, ¿no? Las estadísticas son las que vemos en un país, yo siempre digo, que tiene como maldición su riqueza y lo contrapongo con Israel, cuya bendición ha sido su pobreza. Pero, ¿cómo es Interesante, factible? ¿eh? Interesante Sí, lo que dijiste. No, no lo había escuchado, me gusta el concepto. pero digo, ¿cómo puede ser que tengamos estos niveles de desempleo, de pobreza enorme, de problemas de una economía que tendría que ser floreciente? Obviamente hemos hecho mucho los argentinos y hay un tema cultural. Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué dice usted para que el que está ahí escuchando diga, no, no, a pesar de todo esto se puede? Bueno, efectivamente hay un refrán, mientras vos hacías la presentación me acordaba de una cita de Churchill que decía que si estamos atravesando el infierno, que de hecho lo estábamos, la mejor dirección es seguir caminando para adelante, para salir. Todos sabemos que estamos en la Argentina, para bien y para mal, estamos en la Argentina. Como, me gustó mucho tu apertura con, ¿cómo era que decía? Que a pesar de la pobreza, a pesar de lo que somos, realmente lo sufrimos, ¿no? A pesar de nuestra riqueza. Estamos en un país realmente bendecido, es así, un país muy rico, con políticos muy pobres de ideas, no en lo económico, muy pobres de ideas. Por ejemplo, ¿cómo es posible, cómo es entendible que un país como Argentina, que produce alimento para, o que tiene el potencial, mejor dicho, de producir alimento para 500 millones de personas, tengamos más de un 50% de pobreza? Porque el INDEC es muy finito cuando habla de pobreza, de indigencia, ¿eh? Así que pensemos eso, ¿no? Como dice Marcelo Gallardo, a veces cerremos los ojos y pensemos, ¿cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo no nos escandalizamos más con los niveles de pobreza profunda, de indigencia, de estancamiento económico en un país tan floreciente? Técnicamente tenemos 3 meses de recesión. Combinado con una inflación galopante, tenemos esta inflación en un país que producimos de todo. La respuesta es nuestra clase política. Lamentablemente vemos que en vez de invertir en el activo más valioso que tiene este país, y sí que lo tiene, que es la propia gente, se emite más dinero, cada vez se subsidia a más personas. Y ojo, que el que recibe un plan social, de alguna forma también es víctima, porque se le apaga lo que se dice la Neyamá, se le apaga el espíritu emprendedor que tiene cada persona. Y ya tenemos 16.200.000 receptores de planes sociales. Mira, Miguel, cada día se emiten 4.200 millones de pesos solamente para las tarjetas Potenciar Trabajo y Alimentar.
Eso provoca una espiral también inflacionario y aparte apacigua, como dije antes, el espíritu, el intelecto de la gente y en una población, viste que hay un rango de población activa entre 18, laboralmente con posibilidades de actividad se le llama, entre 18 y 64 años, tenemos 16,2 millones de desocupados, casi un 56% de la Argentina no está trabajando por lo menos en un empleo registrado. Ahí es de donde tristemente se entiende cómo es nuestra pirámide o nuestra descendencia, nuestra descendente crisis económica que golpea ya todos los aspectos, no solamente el económico, también el más importante, que es el corazón, el alma del argentino. Mm. Has dicho muchas cosas, obviamente recordaba esto, decías el alma, tiene mucho que ver con siempre la identidad judía de la esclavitud, ¿no? Cuando se termina siendo esclavo desde el alma, y eso es lo que produce todo este sistema, ¿no? Gente que está entre adormecida e incapaz de salir de su propia realidad espantosa, y dijiste en otro momento la falta de idea de los políticos. Yo quiero no disentir, quiero complementar diciendo, no, no, tenemos políticos con muchas ideas, con ideas sobre todo de cómo se enriquecen. Se han enriquecido espantosamente. En el mundo no hay políticos tan ricos como en la Argentina, políticos y ampliado, ¿no? Esto va de la mano con los sindicalistas que son políticos, con los empresarios prebendarios del Estado, que son los que se han hecho enormemente ricos, y, para decirlo en términos del escándalo, también un país donde hay una capa entre políticos y empresarios que tienen más de 400.000 millones de dólares, el dinero no se fumó, en sus bolsillos de distintas maneras. Entonces, eso explica gran parte de nuestra tragedia, ¿no? Y hablaste del escándalo de la pobreza, pero tiene mucho que ver con esto. Ahora, y esto agrego yo, y ahora también te paso la pelota, que esto explica por qué Milei tiene muchas posibilidades de ser presidente de la Argentina. Digo, es un emergente de todo esto que hemos sabido construir, ¿no? Sí, efectivamente es un fenómeno que se ve. Yo realmente no, yo ya me cansé de elegir al menos malo o al menos peor, como se dice en el barrio, y cada 4 años es lo que tenemos, siempre buscar quién es el que por lo menos nos da un indicio de crecimiento, es más, ni siquiera de quién nos va a ayudar a crecer, quién nos va a molestar menos para Oh, crecer, quién va a poner las normas claras, quién va a tener previsibilidad, quién no va a expropiar o quién no nos va a extorsionar. La verdad que yo realmente siento que no nos merecemos esta clase de elección. Deberíamos estar pensando en cuánto vamos a crecer, cuáles van a ser las tácticas, las estrategias que los gobiernos van a usar para darnos más educación, para hacer que la gente cada vez esté más feliz, para que la gente pueda ser dueña de su propio negocio, empezar a brillar con luz propia, de cómo va a interceder el Estado justamente para potenciar los talentos que tiene la población, porque recordemos que todos los seres humanos somos buenos en algo. Todos tenemos, no importa quién, ¿eh? Todos tenemos un talento, todos somos especiales en algo. Ahí es donde el Estado debería estar presente a través de escuelas de artes y oficios, escuelas técnicas, cursos, seminarios, capacitaciones, interacción con los municipios, en cada uno de los sectores de la República Argentina, potenciando ese activo, la cabeza del argentino, el cerebro, más no adormeciéndolo con un plan o como un bono. Del día de ayer se conoció ese bono de 94.000 pesos para 2,6 millones de personas que son trabajadores que están fuera del registro público, si se quiere. Eso es más subsidio, más parches, más adormecimiento. Claramente se ve una política de Estado con esa acción. Por eso yo siempre digo, potenciemos con educación. O sea, lo único que nos va a despertar de este letargo, de este sueño, de esta pesadilla que tenemos hace tantos años, es la educación. Y si podemos combinar eso con educación financiera, con creación de marca y facilitar enormemente la exportación de productos y servicios, o sea, que sea fácil
como hoy es tocar un botón y comprar un libro por una plataforma, yo pienso que no necesitamos ningún fondo monetario internacional y que la misma gente se va a empezar a despertar y va a empezar a repeler toda la mentira y la falsedad que hoy se ve en la política en todas sus manifestaciones. Es interesante que sos un especialista en temas económicos, financieros, y lo que hemos hablado hasta ahora tiene más que ver con sociología y con política, por decirlo así, que con Sí, economía. ¿Hasta dónde se vincula la economía a lo que es eso que planteaste de darle las oportunidades a los empresarios, a los emprendedores, darle las condiciones para que puedan desarrollar su potencial? Hay quien dice en la Argentina, lo escuchamos siempre como frase, que la política no es parte del problema, sino que es el problema. sí, mira, mencionaste algo que no lo tenía en la retina. Es verdad, estoy hablando mucho de sociología, más que de táctica y de economía aplicada. Pero es verdad, lo detectaste, siempre detectás muy rápido todo. Se ve que sos un periodista muy incisivo, para bien te lo digo. Pero creo que sí, Miguel, creo que de la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados. O sea, si somos, lo que pasa es que es muy difícil a veces ser positivos y optimistas en un contexto en donde tenemos 167 impuestos nacionales y en donde tenemos un REM, una inflación proyectada del 200%. Pero en definitiva hay dos formas de jugar este juego. O nos paralizamos con el miedo y nos estancamos, o manejamos ese miedo que todos tenemos, que es lógico y seguimos para adelante a pesar de la clase política que tenemos. O sea, yo no veo una tercera opción. O nos deprimimos y nos estancamos en casa, o ese miedo que podemos llegar a sentir nos sirve como salvaguarda, como estar un poco más con las antenitas paradas, ¿no? Como decía el Chapulín, pero incluso así salir al mercado y decir, bueno, a ver, estoy para algo más, estoy para una batalla más, va a salir bien, voy a poder, ¿me va a costar? Sí, me va a costar, pero vale la pena emprender, me merezco, nos merecemos un presente mejor, un futuro más tranquilo para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad. Entonces, el cambio muchas veces es de uno mismo, es de una misma, es saber que a pesar de las vicisitudes y de las malas noticias, y es más, hay canales de televisión que solamente te vaticinan y estaciones de radio que solamente te dicen que todo va a explotar y que mañana viene el Rodrigazo y que a pesar de eso, luchar internamente y decir, yo puedo. Yo puedo, voy a tener bendición y las cosas van a salir bien siempre y cuando sea perseverante, paciente y prudente. Casi lo que estás haciendo y diciendo, que no es la primera vez, es esto de lo que dice nuestra tradición: piensa bien y estará bien. Exactamente, exacto. Hubo sabios realmente potentes, de nuestro pasado. Eso hay que escucharlo, por más que sea historia. ¿Cómo se dice eso en hebreo o en yiddish? En Piensa bien. Yiddish, claro, así Claro, es. así, hay Piensa un bien refrán. y estará bien. Pero digo, esto de pensar bien, como decís, tiene que ver con el pensamiento positivo, tiene que ver no con negar la realidad, sino enfrentar esta realidad con un pensamiento superador. En realidad, a veces, como dijiste recién, te puede aplacar, la realidad a veces te puede, a mucha gente la termina por quebrar, pero otros, y yo creo que son muchos, y somos muchos los argentinos, que tenemos esta gimnasia tan incorporada, una capacidad de resiliencia y de creatividad que en el mundo es ponderada porque hemos logrado realmente, ¿no?, una plasticidad que en otros lugares es muy difícil. Digo, hay que poder sacar siempre ese recurso a pesar de que, como decimos, no es todo lindo, fácil, sino que al contrario, hay que tener, dijiste, las antenas paradas, estar muy proactivo, planificar con mucha tranquilidad y yo diría además, no sé si compartís, tratar de no apostar a la magia, ¿no? Porque, viste, el pensamiento mágico es,
va a cambiar la cosa porque yo quiero. No, hay que trabajar para que cambie, ¿no? Esfuerzo, perseverancia, paciencia, disciplina, son las claves que a mí por lo menos me funcionaron. Ojalá hubiese un botón mágico que apretar, ojalá votemos a una persona que al otro día cambie la Argentina, sería fantástico, pero es imposible, eso no existe. Entonces, tenemos, como vos bien dijiste, el problema está. Estamos en una economía tocando la puerta a una hiperinflación, estamos en esta inflación, estancamiento económico, inflación, ya. No, no, yo no soy de esos que dice si pasa es porque conviene, no, no. Es una macana, como estamos ahora, es una crisis, pero detectar el problema ya es el 50% de la solución. Sabemos en dónde estamos parados, sabemos que es infierno, lo sabemos. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese infierno? ¿Nos quedamos ahí quemándonos o seguimos para adelante a pesar que tengamos taquicardia y nos palpite el corazón? Yo diría que sigamos para adelante. En algún momento vamos a ver el sol del otro lado del túnel y vamos a estar mejor, pero tenemos que hablarnos a nosotros mismos, darnos mucha fuerza, saber que estamos en un país bendecido y que nuestro activo más importante y más valioso está justo arriba de nuestros hombros. Eso es lo que hay que hablarnos y potenciarnos. Eso fue lo que Shimon Pérez alguna vez me dijo hablando de la realidad, de otras cosas de Israel. Digo, ¿qué le recomendarías? Además de toda esa actitud, de ese pensamiento, de esa mirada, recuérdale a la gente tu libro, que es fantástico en eso, porque es casi, yo diría esto, ¿no? Un coaching diciéndote cómo podés de alguna manera transitar ese camino. ¿Qué le dirías a alguien justo en esta etapa? Estamos a días de la elección, parece que todo está suspendido en la Argentina hasta después de la elección, y algunos creen que como arte de magia, como dijiste, va a cambiar todo por un nuevo presidente de turno. ¿Qué le dirías qué hacer en el mientras tanto y planificando hacia después? Y le diría tal vez tres o cuatro puntos difíciles, aunque básicos. Uno es aprender a manejar la ansiedad y el miedo, tratar de filtrar las noticias que escuchamos, saber que todo pasa, todo lo malo pasa, identificar, saber también que hoy no hay un producto o un servicio financiero que le gane a la inflación, por eso si nosotros estamos trabajando en relación de dependencia, buscar una hora al día y empezar a tomar tiempo para nosotros mismos, para pensar y planificar. Primero es detectar cuál es nuestro diferencial, nuestro talento. Cada uno sabe que le sale bien en la vida. O los amigos a veces le dicen, che, qué bueno que sos en esto. Bueno, una vez que identificamos el talento, ponerle un nombre y no tener miedo en transformarse en emprendedor, en emprendedora, en dueño de una marca personal. Eso no implica abrir un negocio a la calle, nada. Implica ser dueño de tu marca, trabajar para vos mismo, usar las redes sociales, eh, saber diferenciar bien qué es lo que querés, o sea, cuál es tu meta y cuáles son los dos o tres objetivos que te vas a poner hasta el fin de año y elaborar un plan que te lleve a hacerlo. Y sobre todo, tal vez recomendar un hábito productivo que es tomarse un café con uno mismo. Yo le pregunto siempre a mis amigos, le digo, che, ¿hace cuánto tiempo que no te tomás un café con vos mismo, un lápiz y un papel y dedicás tiempo a pensar y a planificar cómo ves tu futuro financiero inmediato? O sea, ¿qué vas a empezar a hacer hoy, mañana, pasado? Y eso es repetirlo todos los días hasta que las ideas aparezcan. Y saber que se puede. O sea, con mentalidad positiva, sin negar la realidad, que la realidad es dura, sin negarla, pero saber que se puede estar mejor. Y en la mayoría de los casos depende de nosotros, porque hoy asumir la responsabilidad es la nueva forma de evitar riesgos. Como yo le digo también a mis amigos y a los oyentes, asumir riesgos es la nueva forma de evitar riesgos y emprender es el canal para salir de la mediocridad. Señor Daniel Adler, yo creo que me ha ayudado mucho y seguro lo ha ayudado mucho a muchos oyentes, así que solo agradecerte, porque aunque el hombre, yo lo dije, es especialista en educación financiera, ve usted, las finanzas tienen que ver siempre con algo más, tienen que ver con uno,
con la mirada, con la actitud, con el pensamiento, con la planificación, con el trabajo, con la seriedad con la cual uno aborde las situaciones y a poner ese motor, como dijiste, del talento que cada uno tiene que descubrir de sí mismo para que eso sea productivo. Dani, agradecerte por estos minutos como siempre, el placer enorme y a los que no leyeron tu libro, que vayan a él porque ahí van a tener, como dije, la guía para empezar paso a paso, tampoco pensar que las cosas de un día a otro uno va a cambiar todo, no, no, hay que ir despacito, ¿no? Hay que ir sí, como decía Napoleón, sin prisa, pero sin pausa. Absolutamente. Hatimato va, gracias y señores, todo lo que ha dicho Daniel Adler es experiencia, no bla bla, hecha en su vida. Y voy a agregarle un dato que alguna vez también dije. El hombre, cuando muy jovencito, que hizo muchas cosas, fue formado en una unidad del ejército de Israel. Eso también le formó el carácter y la manera de entender que frente a los desafíos difíciles es cuando uno saca lo mejor. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias por la oportunidad. Un abrazo a toda la audiencia. Daniela Adler, señores, pasando por Radio High.